Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti que me estás escuchando en estos momentos. Ok, nuestro podcast se titula La Segunda Guerra Mundial. En ella tocaremos temas muy importantes como qué fue, aspectos, repercusiones, impactos y su relación con el derecho. Espero que sea de mucha utilidad y que sea de tu agrado. Mi nombre es Daniela y en este podcast hará partícipe Sofía y Jefferson. Bien, ahora iniciaremos qué fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945. Este involucró de manera directa e indirecta a la mayor parte de potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Tengo que agregar que en el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas de los campos de exterminio y de los trabajos forzados, o también la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre una población civil. Una de ellas es en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, ahora te contaré las repercusiones en el ámbito social, económico, cultural. Bueno, en el ámbito social, la Segunda Guerra provocó, como todos sabemos, un gran número de muertes, desplazamientos y migraciones. Esto generó un impacto muy grande en la demografía y la composición social de muchos países. También la Segunda Guerra Mundial condujo a cambios en las mentalidades y en las actitudes de las personas, como una mayor conciencia de los derechos humanos, de la importancia de la paz, entre otras cosas. Bueno, ahora te contaré repercusiones en el ámbito económico. Bueno, la Segunda Guerra Mundial causó una gran destrucción de bienes, de infraestructuras, y esto condujo a una crisis económica mundial que se prolongó durante mucho tiempo. También, como se sabe, la Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de nuevas tecnologías como la energía nuclear, la computación, etcétera. Perfecto, ahora te contaré en el ámbito cultural. La Segunda Guerra Mundial inspiró artistas, escritores, cineastas a crear obras que reflejan los horrores de la guerra y de la importancia de la paz. Además, la Segunda Guerra Mundial también condujo a intercambio cultural sin precedentes entre países de todo el mundo. Ok, ahora dejaré a mi compañero Jefferson que les cuente algunos ejemplos concretos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos ejemplos concretos de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en la actualidad son la estructura del sistema de Naciones Unidas que fue creado para evitar futuros conflictos, el desarrollo de la Unión Europea que surgió de la necesidad de cooperación entre los países europeos tras la guerra, la existencia de la OTAN, una alianza militar creada para hacer frente a la amenaza de la Unión Soviética. La relación del derecho con la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto profundo en el derecho, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional, la guerra condujo a la expansión de los poderes del Estado, especialmente en materia de seguridad y defensa. Los gobiernos adoptaron nuevas leyes y reglamentos para controlar a la población y combatir a la oposición. Eso tuvo un impacto negativo en los derechos civiles y políticos que se vieron restringidos en muchos países. Los aspectos negativos de la relación entre la Segunda Guerra Mundial y el derecho se centraron en las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la guerra. Estas violaciones incluyeron genocidio. El Holocausto, en el que los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, fue el peor ejemplo de genocidio de la historia. Crímenes de guerra. Los nazis y los japoneses cometieron una serie de crímenes de guerra como ejecuciones extrajudiciales, torturas y saqueos. Crímenes contra la humanidad. Los nazis y los japoneses cometieron una serie de crímenes contra la humanidad, como la persecución de minorías étnicas y religiosas. Estas violaciones de los derechos humanos tuvieron un impacto negativo en el desarrollo del derecho internacional. Mostraron que los derechos humanos no estaban suficientemente protegidos por el derecho internacional y que era necesario reforzar las normas internacionales para evitar futuros conflictos. Aspectos positivos. Los aspectos positivos de la relación entre la Segunda Guerra Mundial y el derecho se centran en los avances que se produjeron en la protección de los derechos humanos. Estos avances incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más importante sobre los derechos humanos en la actualidad. Los tratados internacionales de derechos humanos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se adoptaron una serie de tratados internacionales de derechos humanos que han contribuido a proteger los derechos de las personas en todo el mundo. La creación de tribunales internacionales. Los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional han contribuido a hacer justicia a las víctimas de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Otras lecciones de la Segunda Guerra Mundial incluyen la importancia de la educación y la cultura para la democracia. La Segunda Guerra Mundial fue una derrota para el fascismo y el nazismo. Ideologías que se basan en el odio y la intolerancia. La educación y la cultura son esenciales para promover los valores de la democracia y la tolerancia. La importancia de la paz y la cooperación entre las naciones. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que causó una gran destrucción y sufrimiento. La paz y la cooperación entre las naciones son esenciales para evitar que se repita un conflicto de tal magnitud.